Muchas gracias, Michelle, por esta invitación al 13º Seminario de Fruticultura organizado por Campo y Tecnología. Agradezco también a su director, Juan Negrón Muñoz. Hoy me han invitado a conversar y hablar sobre eficiencia hídrica. En mi opinión, es un término muy trajinado y utilizado, pero no sé y no tengo claridad si hemos tomado conciencia a ese respecto. Por lo tanto, sugiero abordar esta eficiencia desde tres enfoques basados en el sentido común. El primero, un ámbito ambiental de sustentabilidad para algo que para nadie puede ser desconocido, como es la escasez hídrica. El segundo término, desde el punto de vista económico. Los ahorros que se logran y la eficiencia energética que permite hacer un uso racional con eficiencia del manejo del agua. Y por último, desde un punto de vista comercial, que tiene que ver con acceso a los mercados, la trazabilidad, las certificaciones que hoy día todo el cliente final está requiriendo. No tengo claridad de qué se viene para adelante en términos de excesos de oferta que se pueden producir a raíz, por ejemplo, de estos sobrearanceles que se están poniendo. Pero sí les puedo decir que cuando hay un exceso de oferta, los mercados se restringen y ponen cada vez más limitaciones. Es ahí donde la trazabilidad cobra mucha importancia. Aquellos que tienen una trazabilidad objetiva, real, cuantificable a través de métodos de medición que la puedan presentar a esos mercados, son los que van a ir quedando. Para eso también están todos los distintos sistemas de certificación, los Global Gap, los impulsados por el Ministerio de Agricultura o de los propios recibidores según y conforme a los mercados de destino que vayamos. Pero todo ese tema es relevante. Por lo tanto, esta eficiencia hídrica, basémonos en algo de sentido común más que en lo técnico, porque doy por bueno que el riego tecnificado en esta discusión ya no está en duda. Bueno, el agua es un bien o recurso escaso, el cual se va a apreciar o depreciar según su disponibilidad. Esa gráfica media irónica da cuenta de ello. Pero concentrémonos entonces en lo intrapredial, que son estos dos últimos recuadros de la lámina, donde viene en una cascada desde la fuente de origen del agua, cómo se va perdiendo hasta llegar al campo. Entonces tenemos pérdidas del 30% por derrames, por mediciones imprecisas, por infiltraciones o por evapotranspiración. Luego, a través del canal, por servicios vulnerables de los celadores o entrega a destiempos del agua, fallas en el mismo obra civil del canal, etc. Pero en resumen, al campo va llegando o al predio va llegando el 50%. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar cómo hacemos más eficiencia intrapredialmente, insistiendo en que doy por bueno que la tecnificación no está en discusión. Entonces, vamos a buscar una vez post-tecnificado cómo vamos a eficientar esa tecnificación que hicimos. Y ahí quisiéramos concentrarnos o con un objetivo de buscar ahorros o eficiencias en torno al 40%. Es entonces que después de recibir esta invitación, hice una revisión de mis apuntes y de mis últimas presentaciones y me doy cuenta que en los últimos 3 años vengo hablando de lo mismo. Y no estoy tan claro de que se tomen las medidas. Medidas que son muy fáciles, económicas de realizar. La palabra eficiencia asusta cuando se habla de eficiencia hídrica, pero es más simple de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, voy a partir con una buena ingeniería.
con un buen estudio de suelo, clave para configurar los equipos. Si ustedes se fijan en esos dos recuadros, hay una zona de déficit en el manchón del predio de la mano izquierda, marcado en naranja tipo rojo, que es una zona deficitaria de riego. Si no tengo un buen estudio de suelo, una buena ingeniería y una buena sectorización, probablemente para satisfacer esa zona naranja que en el predio de la derecha se ve verde, yo sobreregué la zona inferior que antes estaba en amarillo. Y eso es entre 10 y 20% más de agua. Créanme porque lo tenemos medido. Segundo tema, cuidado de la inversión. Ustedes tienen muchas camionetas y las tienen impecables como se ve esa camioneta en la imagen de la izquierda. En un garage, soplada, bien lavada. No le quiero hacer propaganda a Ford ni mucho menos, pero esa camioneta vale 55 millones de pesos, más IVA. Y al lado tenemos nuestros centros, casetas de riego, centro de control, como lo quieran llamar, que con un cuidado que es deplorable. Todo desasiado. No guarda relación a la inversión que ustedes hicieron. Solamente estoy hablando del centro de control, que un proyecto de riego, convengamos que puede costar del orden de 4 millones de pesos por hectárea, dependiendo de qué va a ser. Pero estamos hablando de un campo que tecnifica 50 hectáreas, se gasta 200 millones de pesos y tiene un manejo que no es acorde a la inversión que han hecho. Sin considerar el frutal que quieran poner arriba, que por lo muy bajo está por sobre los $10.000. Entonces, cuidado de la inversión, clave. Tercer tema. Como tercer tema, me quiero concentrar en la educación respecto al conocimiento y operación de los equipos. Es clave contar con personal idóneo, seleccionado, capacitarlo, educarlo. Hay centros de formación técnica, hay cursos, hay seminarios, pero hay que darle el rol y la importancia a esa persona que no solo maneje, que no solo es el encargado de riego. Ya lo dije antes, es encargado de una inversión, es encargado de un equipo, pero mucho más es el corazón de sus frutales. Por lo tanto, súmenle toda la inversión que ustedes están haciendo si se la delegan a una persona que no tiene las competencias suficientes para hacerlo. Y ahí, aspectos que son básicos. Gente que sepa identificar los equipos y sus componentes, que sepa hacer una lectura adecuada de instrumentos, es decir, que sea un profesional del riego, que sepa leer y entender los tableros eléctricos, qué significan los relés térmicos, los amperímetros, por ejemplo, la correcta lectura e interpretación de los caudalímetros, ya sean manuales o telemáticos, son sin duda el complemento que debe tener estos operador o este profesional de riego que debemos contratar y tener en nuestros campos. Como cuarto tema, la mantención de los equipos. Los equipos son tecnificados, no automáticos ni eternos, requieren mantención. Si ustedes se aprecian en las fotos de la derecha, pueden ver los rodetes de la bomba, que no crean que los obtuve en una chatarrería. Son cómo terminan muchas bombas después de temporada. Obviamente dependiendo de la calidad de agua y de la zona en que se encuentren. Pero es habitual ver esos rodetes dañados con hoyo, con lo cual pierde la eficiencia de la bomba. Si ustedes ven la foto inferior derecha, pueden ver cómo está el desgaste en el borde de la bomba. Por ahí imaginarán ustedes entonces toda la pérdida de presión, la pérdida de caudal, la pérdida del punto de operación que tiene la bomba. Insisto, mantención de los equipos clave, así como llevan su auto a mantención regular a los talleres, sus equipos deben ser mantenidos temporada a temporada. Medir como quinto tema las operaciones con aforo de gotero.
con aforo de los emisores, saber o estar seguro y cierto que el programa de riego se está cumpliendo y los milímetros que definimos aplicar son los correctos. Son prácticas todas las que he mencionado hasta ahora, como pueden ver, son buenas prácticas que no requieren una tremenda inversión. Es parte de una cultura de trabajar con una metodología y todo esto se puede trazar de manera que se puede demostrar en lo que partí diciendo al principio, que la fruticultura de hoy requiere trazabilidad objetiva. Por lo tanto, los caudales que se están aplicando con buenos aforos van a poder respaldarlo. O determinar mantenciones de las líneas de riego, limpiezas de escoles, etc. Un sexto punto o tema guarda relación con la incorporación e integración de tecnología a través de sondas de humedad, estaciones meteorológicas, programación de fertirriegos. Y así determinar un sistema de riego inteligente que permitan hacer un ciclo de decisiones simple. Parto de un análisis de humedad con una evaluación precisa de la humedad del suelo a diferentes profundidades. Eso lo genera una sonda. Esas sondas no son de alto costo de inversión. Después, el procesamiento de datos. Existen software que permiten hacer un algoritmo que analiza los distintos parámetros, tales como el cultivo o el frutal, el requerimiento de riego, la humedad del suelo y el clima, que ya veníamos hablando a través de la estación y de las sondas de humedad. Según eso, determinan las necesidades hídricas de riego. Por lo tanto, tomo una decisión de riego en base a ese análisis de datos. Y por último, la medición del riego propiamente tal, con un monitoreo constante del flujo de agua y de presión de funcionamiento. Con este ciclo debemos ajustar nuestros tiempos de riego y evitar sobreriego. Estos ciclos inteligentes que le llamo pueden reducir un consumo de agua del 40%, aumentando significativamente los rendimientos de los cultivos o frutales. Aquí muestro un ejemplo de una sonda de humedad. Está puesta en una pradera, pero es muy similar a lo que se instala en un frutal, donde ustedes pueden ver la línea verde que muestra la humedad y la línea roja que muestra la temperatura. Por lo tanto, el ideal es que correlacionen esas dos líneas y rieguen en esa área del cuadro de abajo, del gráfico de abajo que está marcado en verde, evitando caer sobre el mínimo y pasar los umbrales máximos para estar en una zona óptima. Aquí muestro un ejemplo de ahorro de energía a través del uso y buena interpretación de las ondas de humedad. Esto está hecho de nuevo para un sistema de aspersión móvil que fue en una pradera, pero créanme que lo mismo y más significativamente es en frutales, donde en la temporada 2021 se fue regando tal vez como control de calendario. Abro la llave en noviembre y la cierro en marzo. En vez de la temporada 21-22, que fueron regando, fue su primera experiencia este productor, que fue regando más o menos y no lo siguió a la papa conforme a las sondas de humedad. Entonces se fijan que regó más de lo necesario en diciembre probablemente, pero cortó muy a tiempo su riego, no siguió regando en marzo, porque los efectos de lluvia en la zona sur ya esos años habían sido determinantes. Y el solo hecho de cortar los equipos apropiadamente le significó un ahorro del 13% de energía. Es decir, con tarifas de esa época,
que es del 2021-2022, estábamos hablando de 6 millones de pesos de ahorro. La misma situación ocurre en este siguiente gráfico, donde los ahorros fueron más violentos incluso, llegaron al 37%. Fíjense ustedes cómo fue la tendencia y en los momentos donde se fue regando, que corresponde a la zona celeste del gráfico. Bueno, otro aspecto relevante de monitoreo y control y gestión tiene que ver con los pozos profundos. Más allá de la norma de la DGA que obliga a monitorear y reportar sus consumos, tiene que ver con un tema práctico. Olvidémonos de la norma por un segundo, que ya es una obligación per se, pero saquémosle el provecho, como dije al principio, de lo económico, el ahorro de energía, el ahorro de no sobreexplotar los pozos. Entonces una sonda que se instala en un pozo profundo va a medir el caudal de manera instantánea de extracción. Les va a llevar registro del volumen acumulado que tienen. Va a medir el nivel freático, o sea, a dónde está el agua. El funcionamiento de la bomba a través del odómetro y alertas de corte de energía en tablero. Tema que me parece suficientemente relevante para la zona sur, donde la inestabilidad del suministro eléctrico pega fuerte y créanme que han quemado muchas bombas de pozo. Y esto entonces, ustedes pueden estar con un registro y un monitoreo y saber lo que está pasando con sus pozos profundos. Otro tema de incorporación tecnológica puede ser los sistemas de nanoburbuja, que es una tecnología no tan nueva, que está presente desde hace mucho tiempo, pero en la agricultura cada vez va cobrando más fuerza. ¿Cómo funciona el equipo de nanoburbuja? Voy a volver a la lámina anterior. Primero, el compresor inyecta aire al sistema, para hablarlo en palabras simples. Luego tienen ese difusor que se ve con los manómetros en negro que inyecta presión. Y eso hace que la burbuja de aire se atomice y permita tener una estabilidad en la burbuja. Y ese tamaño, como lo dice nano burbuja, para que se hagan una idea, es mucho más pequeña y estable que un granito de sal. Con esta tecnología, yo me quiero basar en 3 puntos: objetivos y medibles, rápidamente. Primero, control de algas en su reservorio. Es importante porque la nanoburbuja desarrolla una acción oxidativa al entrar en contacto con el alga, lo que hace que ésta muere y quede sobrenadante o precipite. El aumento de este oxígeno disuelto en el agua ayuda a que crezcan bacterias aeróbicas, que son las benéficas, y esas se van comiendo estos sólidos en suspensión que hay en el agua. Por lo tanto, con un buen control de alga van a tener una reducción de uso de productos químicos para limpiar, van a tener una mejor calidad de agua de entrada a los sistemas de riego y van a disminuir la limpieza de los filtros u emisores. Segundo tema, práctico y objetivo, porque el del control de algas lo van a ver visual. El segundo punto objetivo de las nanoburbujas que sirve para la limpieza de riego, de las líneas de riego. Lo dije al principio, o láminas atrás, la importancia del aforo. Muchas veces las líneas de gotero están taponeadas y no se limpian con el simple descole muchas veces. Por lo tanto, una aplicación de agua con nanoburbuja va a hacer que esta nanoburbuja, que viene cargada de manera negativa, va a causar una atracción y digregación de las bacterias contaminantes, permitiendo su remoción. Y ahí en su mano derecha, ustedes tienen las diferencias sin tratamiento y con tratamiento. El con tratamiento está a la izquierda y el sin tratamiento a la derecha. Pueden ver
cómo está el agua al momento de descolar. Entonces, esto puede ser una muy buena manera de hacer mantenciones periódicas a su equipo. Y la otra es aforando. Y van a ver, me ha tocado ver huertos que estaban con un alto nivel de taponamiento. Después de que inyectamos en ciclos cerrados en la caseta de riego estos sistemas de nanoburbuja, la limpieza que ocurrió. Hizo un lavado completo. Obviamente que tienen que descolar porque hay gente que no lo ha hecho con la manguera abierta y se incrustan en el gotero todo ese sarro o toda esa mugre que estaba adosada a la pared de la línea de riego, como lo muestra la imagen, ese esquema de la izquierda, donde las líneas grises de arriba son las paredes de la manguera o la línea de riego. Así es como funciona. Entonces tienen que descolar para permitir que todo ese arrastre de material pueda ser removido. Y un tercer punto o beneficio que tiene la nanoburbuja, que ya sea porque hicieron las limpiezas o porque incorporaron en sus reservorios para el control de algas, esa agua ya salió más oxigenada. Y la oxigenación va a permitir una descompactación del suelo, como muestro en esta lámina. Por lo tanto, ¿cómo opera la nanoburbuja en el suelo? La nanoburbuja reduce la tensión superficial del agua y ayuda a una mejor infiltración en el perfil del suelo, que lo está a su vez oxigenando y favoreciendo el crecimiento radicular. Para los más incrédulos, y esto lo he dejado para el final, es más difícil de medir la descompactación del suelo. Los otros dos efectos son inmediatos. Midan presión, midan aforo, vean visualmente si se murieron las algas o no. Acá va a tomar más tiempo para que se vaya oxigenando el suelo, vaya rompiéndose esta compactación y vaya creciendo las raíces. Pueden ver en estas imágenes cómo con una medición objetiva puede ser un penetrómetro que se aplica en el suelo y se ve el nivel de compactación. Y a su derecha está la evaluación del tratamiento de raíz, de cómo funcionó con el aumento de raíces, que se hicieron unas trampas de raíz que se llaman. Se hicieron un cuadro y se ve cuánto creció dentro de ese recuadro, de esa cámara, el sistema radicular. Finalmente, les quiero dejar algunas sugerencias. Primero, generar cultura de ahorro de agua y energía. Capacitar y educar. Esa es una buena inversión. Conocer y manejar en detalle su inversión de riego. No la pueden dejar a la mejor suerte o al encargado sin ninguna competencia. Incorporar tecnología que va a facilitar el control. Mantener los equipos en su estado óptimo de operación. Vuelvo al ejemplo de los autos. Ustedes le hacen cambio de aceite, le hacen cambio de filtro, hacen mantenciones. Y ya hicimos el comparativo de cuánto vale un vehículo versus un sistema de riego y lo que hay arriba. Y por último, establecer parámetros u objetivos productivos y de ahorro. Póngale a sus administradores, a su encargado de riego, ciertos KPI y ciertos incentivos para que se cumplan y se definan metas. Pero todas estas cosas son medibles, que a su vez van a ir a lograr una certificación o un nivel de trazabilidad o una acreditación de cara a sus consumidores o mercados finales. Por último, entonces, decir que si optimizamos el uso del agua es clave y ese es un pilar fundamental dentro de su negocio. Muchas gracias. Y me despido de ustedes agradeciendo a Campo y Tecnología por esta invitación a compartir algunas ideas fuerzas con ustedes. Y si hay algunas dudas, nos vemos más tarde en la mesa redonda que entiendo va a estar abierta para todas las preguntas. Muchas gracias nuevamente.